Buenas tardes a todos. Buenas tardes a esta reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se acercan por primera vez a nuestro instituto y estamos felices de reencontrarnos con todos aquellos que nos vienen siguiendo, algunos desde el año pasado y otros nuevos amigos que se incorporaron este año. Así que les doy la bienvenida a todos y paso a presentar en primer lugar a el autor de la obra que vamos a presentar hoy, La Historia del Derecho Peruano, de Carlos Ramos Núñez, que publicó la editorial Palestra en el 2019. ¿Se escucha bien, no? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, primero voy a presentar al autor de la obra y a continuación el doctor Humberto Morales Moreno va a ser el primero que se va a referir a la obra. El autor de la obra que hoy presentamos, Carlos Ramos Núñez, es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que se doctoró con una tesis titulada Las columnas de la ley, Historia social del derecho peruano, siglos XIX y XX. Ha sido profesor en varias universidades peruanas. Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor visitante en universidades europeas y americanas y es doctor honoris causa de 11 universidades. Actualmente es miembro del Tribunal Constitucional de Perú, miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. Es autor de la obra Historia del Derecho Civil Peruano, que entiendo es una obra en 7 volúmenes. Sus áreas de trabajo son la historia constitucional, la codificación, la circulación de ideas jurídicas, entre otras, sobre las que ha escrito libros y artículos en publicaciones periódicas. Hecha esta presentación del doctor Ramos Núñez, vamos a presentar a el doctor Humberto Morales Moreno, el presentador de la obra. El doctor Humberto Morales Moreno es presidente del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, miembro fundador del Seminario Mexicano de Historia del Derecho y la Cultura Jurídica, auspiciado por la UNAM, el Colegio de México y la Escuela Libre de Derecho de México. Es profesor e investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Universidad Autónoma de Puebla, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT de México, y autor de varios libros sobre temas de historia del derecho, destacando la obra Pastor White y el origen del constitucionalismo social en México, y colaborador de la reciente obra compilada por Pablo Mijangos, Historia del Derecho ¿para qué?, una obra colectiva que vamos a presentar también este año en el instituto, y además ha participado con más de 20 ensayos en revistas especializadas en temas de historia del derecho. Así que bienvenidos todos, bienvenido el autor de nuestra obra, nuestro presentador. Le concedo el uso de la palabra, doctor Morales Moreno. Le pido por favor si puede hacer la presentación en aproximadamente 15 minutos o 20 minutos y lo escuchamos, doctor. Ábrase. Gracias. Muchas gracias, Liliana Cruda, y a mi querido amigo Ezequiel Abasolo, presidente del Instituto de Historia del Derecho argentino, con quien ya he tenido la ocasión de convivir en su casa ahí en Buenos Aires, en el instituto. Y bueno, también lo acompañan en esta presentación de la obra de nuestro querido amigo jurista del Tribunal Constitucional del Perú, don Carlos Ramos Núñez. Miren, muy rápidamente, para efectos de hacerlo ágil, yo voy a dividir mi presentación en una
breve opinión, ¿no?, acerca de la estructura de este libro manual. En realidad se trata de un manual de historia del derecho y está incluso redactado en ese estilo, es decir, una obra que no pretende llenar de erudición ni de largas citas, ni tampoco de grandes reseñas bibliográficas, porque tal como lo menciona el propio autor, la idea es abordar un público amplio y no necesariamente especializado solamente en el derecho. De tal manera que bajo la estructura de un manual, pues la obra se divide en 3 partes muy grandes, ¿no? Sobre todo la última, que prácticamente abarca el siglo XIX y los intentos de codificación, pero que en realidad llega hasta lo que el autor llama de manera muy interesante el caótico siglo XX y los primeros retos del Perú del siglo XXI en materia de derecho constitucional y protección de garantías. A mí me llamó en particular de la primera parte, que se refiere a las fuentes del derecho precolombino, la intención del autor de resumir con gran habilidad, con un lenguaje muy claro, ¿no?, pues este entuerto que ha acompañado a los países de América, sobre todo los países donde la presencia indígena fue muy importante en los tiempos de la llamada conquista material y de la conquista espiritual, ¿no? Y caso concreto del Perú, lo interesante es ver cómo el autor discute la idea de un posible derecho, ¿no?, precolombino. Claro, cuando hablamos de derecho, tendemos siempre a tener un poco el problema de cometer una visión forzada del concepto, periodos y sociedades donde el derecho, ¿verdad?, estuvo ligado a una tradición de gobiernos autocráticos o teocráticos, o gobiernos donde evidentemente no tiene sentido hablar de Estado, nación, división de poderes, etcétera, ¿no? Es decir, a riesgo de caer en el anacronismo, resuelve muy bien esta idea de mostrar que el derecho precolombino en la tradición del Perú indígena, del periodo inca, pues muestra claramente cómo se daban estos actos de autoridad, de autoritas, ¿no?, de potestas en la tradición incaica, y luego cómo estos actos de autoridad generaban un tipo de legislación y una forma que pues muestra muy bien que había una sociedad claramente articulada, pero muy compleja, ¿no? El caso específico de la sociedad andina, el caso del Perú, a diferencia radical de lo que pasaba en México, es justamente el hecho de que una sociedad gobernada a través de nichos geológicos, ¿no?, con niveles de apropiación de la tierra en forma vertical, pues evidentemente generaba mecanismos de control y mecanismos de contención social y de acceso a la tierra y a la distribución y tributos extremadamente complejos. Y por otro lado también el hecho de que el autor resalta esta gran tradición del Perú precolombino, de la famosa dualidad de poderes, ¿no?, la dualidad de los curacas, ¿no?, que en un momento dado muestran esta idea de dinastías y poderes comparados, que es muy complejo y que hace también recordar al lector que trasladar las hipótesis y tesis tradicionales de origen europeo acerca de la sucesión, de lo que significa un reino en la sociedad, pues no tiene la misma traducción, ¿no?, y requiere un análisis minucioso de cómo se administraba y se transmitía el poder, la autoridad y también el tema de la transmisión. Parece que estos son temas bien resueltos por el autor de manera muy rápida en su obra, y creo que esto vale la pena resaltarlo, porque siendo un manual, pues obliga a muchos lectores, sobre todo jóvenes estudiantes, no solo en Perú, quizás también Perú, ¿no?, a entender la complejidad legislativa y desde el punto de vista del derecho de la sociedad precolombina. En el segundo capítulo, el autor se va a extender
a mostrarnos el tema de qué es realmente el derecho indiano, ¿no? ¿Cómo debemos entender el derecho indiano en una sociedad colonial? Aquí valdría la pena discutir un poco con Carlos, ¿no? Si este derecho indiano colonial, como ella, es al mismo tiempo un derecho indiano propio de un virreinato. Es decir, la vieja discusión entre si estamos hablando de colonias o estamos hablando de virreyes. Me parece que en el Perú también es pertinente hacer la distinción, como en el caso de México, por tratarse de un segundo virreinato de gran importancia, que justamente nace con las leyes nuevas de 1542 y además preconizar un sistema de organización social, política y de administración de justicia bastante consolidado, ya con las experiencias anteriores del Virreinato de México. Sin embargo, evidentemente sí hay un contenido colonial, por supuesto que lo hay, desde el momento en que este derecho indiano, que se va construyendo con el derecho de Castilla y con los órdenes de prelación que vienen incluso desde las tablas, ¿no? Y que se va adaptando como derecho propio, como derecho, como una especie de ius comune del virreinato, pues evidentemente va a tener particularidades específicas para el caso del Perú, que el autor resalta notablemente en su escrito. Sin embargo, me parece que en el Perú también van a pasar dos momentos de quiebre o de ruptura en la manera de administrar justicia y de decir el derecho. Es el de los Austrias, ¿no? Que evidentemente muestra un Perú mucho más autónomo, mucho más en idea de un virreinato, ¿no? Y ya el periodo de las llamadas reformas borbónicas, de la dinastía de los Borbones, después de la sucesión de 1301, pues va a generar también un quiebre importante que parecía que arrincona a los patricios peruanos, ¿no? Como representantes de más de una colonia que de un verdadero reino con legislación. Lo subraya de manera muy general, no se mete tanto en esta dicotomía de virreinato-colonia, pero de todas maneras me parece que el contenido del capítulo es muy interesante al mostrar que el derecho indiano no es una apología de las virtudes de la legislación imperial. Esto es muy interesante, porque hay cierta corriente historiográfica, ¿no?, que ha estado insistiendo en que el derecho ya no fue casi el gran derecho de las Indias, sino más bien la virtud de adaptación de ese derecho a la propia lógica del gobierno virreinal peruano y sus contradicciones, que por supuesto fueron múltiples y muchas de ellas insalvables, como pasó también en el Virreinato de México y posteriormente en los virreinatos. La tercera parte, que es la final del libro, es una parte muy compleja porque el autor decidió meter en un solo capítulo temas muy complejos que tienen que ver con el origen de lo que Carlos quería apostarle más a una obra didáctica que se viera cómo evolucionaron ciertas leyes que han sido cruciales en la historia del Perú y cómo esta evolución legislativa de la ley, ¿no? Permitió de alguna manera un camino hacia una codificación que por supuesto resultó muy tardía en el caso del Perú, en algunos casos hasta muy entrado el siglo XX, por cierto, pero me parece que quizá para una segunda edición o una edición posterior, sugeriría a mi querido Carlos que ese capítulo lo pudiera partir en dos, ¿no? Y que a lo mejor el capítulo de la codificación peruana tardía que comienza en 1900 aproximadamente, ¿no?, con las últimas dictaduras y cómo se va perfilando un Perú más democrático con la aparición de este Tribunal de Garantías de los 80s y que después desemboca en el Tribunal Constitucional que conocemos hasta el día de hoy, pudiera a lo mejor formar parte de un capítulo separado para ver esta tensión que el autor sí la señala y que me pareció muy interesante entre lo que vendría a ser el origen del derecho constitucional de carácter artístico, de protección de derechos constitucional respecto a la herencia histórica peruana
de la preeminencia de un derecho civil, de un derecho privado, extremadamente positivista, atado al imperio de la ley, pero que muchas veces no aceptaba ni la jurisprudencia, ni tampoco los precedentes, como está pasando ahora, no solamente en el Perú, sino yo creo que en toda la región. Que ahí habría un corte, ¿no?, que habría que hacer, mi sugerencia, ¿no?, para una siguiente edición, y quizá terminar en este final del siglo XX y del siglo XXI, hacia dónde va el Perú en esta lucha por que la justicia constitucional termine imponiéndose como un factor fundamental de doctrina en la manera de impartir justicia en el caso del Perú. En este gran capítulo, y para esto voy a terminar, ¿no?, para respetar el tiempo que se me ha dado y dar paso a escuchar a colegas que seguramente conocen mucho mejor de todo, pero se llama La Tiniebla en México. Cómo el autor muestra en este largo capítulo de los problemas y accidentes de la codificación la preeminencia en el Perú de tendencias jurídicas que siguen marcando con la historia actual del Perú. Uno es la enorme y el enorme peso de los códigos militares, ¿no? El peso del militarismo en Perú es impresionante, digo, viniendo de México, es asombrosamente pesado, ¿no? Y viene justamente desde el origen del protectorado de San Martín, ¿no? Y cómo se va a desarrollar con mucha fuerza a lo largo del siglo XIX y todavía en el siglo XX, ¿no? La justicia militar constantemente sigue invadiendo la justicia civil, ¿no? Me parece que este señalamiento del autor es muy interesante. También el tema de cómo la propiedad agraria, el problema indígena, es un problema que sigue siendo latente en el Perú, con mucha fuerza, porque en realidad, pues, fenómenos sociales como la salud o como la discriminación étnico-racial de clientes griegos o el caso de los chinos, por ejemplo, la migración china y japonesa, marcaron a un Perú extremadamente segregacionista en la legislación, ya incluso entrado en el siglo XX, lo cual es muy interesante que el autor lo señale, porque pues, es parte del derecho, es parte del derecho, es parte de la historia social del derecho, que no podemos negar, y que me parece son asignaturas pendientes que todavía están latentes en el Perú contemporáneo. Y por último, me llamó mucho la atención, dentro de todos estos ejercicios de leyes y de esfuerzos de codificación, que el autor pone bastantes, ¿no?, muy interesantes, ¿no?, pues es el tema de esta cuestión entre la herencia de un derecho civil o derecho privado, que aparentemente va perdiendo presencia con la victoria cada vez mayor de la justicia constitucional, pero por otro lado el hecho de que esta justicia constitucional peruana pues alimenta mucho en términos de doctrina y en términos procesales del propio derecho civil. El autor lo señala, pero no lo desarrolla. A mí me parece que este es un tema muy interesante, porque en un país donde la letra de la ley y la rigidez que los magistrados vienen comportando en materia de incorporación de jurisprudencia y en materia de protección de derechos especiales, pues creo que este es un debate amplio que no se circunscribe solamente al Perú. En México también tenemos todo un debate en torno al lugar mayor de la justicia constitucional. En México sí tiene un arraigo mucho más pesado, pero también con asignaturas pendientes que son evidentes. Yo lo voy a dejar aquí para efectos de respetar el tiempo que se me ha asignado. Creo que es muy interesante, muy didáctica, muy pedagógica, sobre todo para quienes no somos peruanos. Claro, también tiene algunas complicaciones. Hay que saber de historia del Perú para entender algunas de las cosas que el autor menciona, si no, también cuesta un poco de trabajo. Yo también sugeriría que en una siguiente edición, Carlos, ojalá pudieras hacer una breve introducción historiográfica del contexto social, político de las etapas peruanas que tú trabajas, porque para quienes no son historiadores, y yo sí soy historiador y conozco un poco la historiografía peruana, no a profundidad, por lo menos no me pierdo, pero para quienes son juristas y leen un libro de historia del derecho y no conocen la historia peruana, sí es importante quizás o una cronología
o alguna especie de introducción que permita ubicar en fenómenos tan complejos. Por ejemplo, por qué Perú tuvo tantas constituciones en el siglo XIX? ¿Por qué el protectorado de San Martín? Una independencia que al final de cuentas solamente se consolida después de 1806, etcétera, etcétera, que son temas muy interesantes. Los historiadores entendemos de qué se trata, pero para un público lego en historia puede resultar muy complicado entender esta evolución accidentada, compleja y rica del derecho peruano. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Morales Moreno. La verdad que muy buena presentación, muy útil para los lectores, muy útil para el autor. Así es como hay que presentar un libro. Ya seguiremos conversando. Bueno, ahora le concedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Ramos Núñez. Carlos, adelante. Prende tu micrófono, Carlos, porque no te estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, este pequeño librito, ¿no? Fue concebido en efecto como un manual. Perdón, ¿no? Carlos, habla un poquito más fuerte o acércate más al micrófono, que acá hay unos cuantos que estamos viejitos y tenemos algunos problemas de audición. Bueno, yo también. Sí. Bueno, entonces... Estamos igual. Entonces, lo que yo digo es de que este es el segundo manual que escribo, ¿no? Normalmente mi bibliografía, digamos, está, digamos, elaborada, ¿no? Está construida sobre la base de trabajos de investigación, ¿no? Es decir, alguna vez escribí un manual de metodología que se llama Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Luego hice un manual de historia constitucional. Este sería en todo caso el tercero, ¿no? Un manual de historia del derecho, ¿no? Es decir, normalmente la naturaleza de mis trabajos se ha situado en una línea de investigación. Es decir, no dudo en la utilidad de los manuales, pero normalmente, digamos, la índole de mis investigaciones no ha sido esa, ¿no? Pero creo que es necesario, ¿no? Es decir, hay además una presión editorial, hay además una presión estudiantil, ¿no? Hay además una presión universitaria también, con el propósito de elaborar manuales, ¿no? Uno mismo tiene que ponerse, digamos, esa exigencia con el propósito de llegar a un público mayor, ¿no? Es una exigencia de carácter metódico, pedagógico, de carácter didáctico, al que uno tiene que llegar, ¿no? Tiene que cumplir determinadas metas. Y por supuesto, la índole de ese trabajo, las características suelen cambiar, ¿no? Bueno, hay algunas diferencias también frente, digamos, a la labor que hace un colega, por ejemplo, chileno o argentino, cuando hace un manual de historia del derecho, ¿no? De pronto un colega argentino o chileno empieza la temática de historia del derecho con la Alta Edad Media española, ¿no? Es decir, en cambio, un colega peruano o ecuatoriano o mexicano creo que tiene el imperativo de empezar un manual de historia del derecho por el mundo precolombino, ¿no? Seguramente Humberto Morales coincidirá conmigo en este punto, ¿no? Ahora bien, ¿no? La información que hay sobre el mundo precolombino, ahora gracias a los descubrimientos arqueológicos, son mayores, ¿no? Hubo una época en que sobre la base de las crónicas, por ejemplo, se pensaba que en el mundo precolombino peruano, ¿no es cierto?, la época de los incas, no habían sacrificios humanos, ¿no? Es decir, sin embargo, ahora ya hay evidencias arqueológicas, la momia Juanita, por ejemplo, que fue encontrada en el Ampato, en un
nevado en las alturas de Arequipa, de que esta pobre niña, ¿no? Fue encontrada a las alturas y había sido golpeada en el cerebro, ¿no es cierto?, como una suerte de sacrificio para los dioses, ¿no? Y bueno, y tenía todas las características de un sacrificio religioso. No solamente eso, sino que la National Geographic, para efectos de la cultura mochica, encontró a 140 niños con 200 alpacas a las afueras de la ciudad de Trujillo, que habían sido encontrados hacia el año 1400, ¿no?, después de Cristo, sacrificados, ¿no? Se les había extraído el corazón, ¿no? Y bueno, de tal manera que era una masacre masiva por razones religiosas, ¿no? De tal manera que la información que tenemos hoy sobre los sacrificios humanos, ¿no?, resultan mucho más evidentes, ¿no? De tal manera que la historia del derecho se nutre en nuestros días de una información que hace unos años historiadores del derecho como Jorge Basadre, como el propio Fernando de Trasení, no tenían, ¿no? Es decir, que nosotros ahora contamos, ¿no? Y que tenemos la necesidad de aprovechar y utilizar, ¿no? Es decir, hay, por otro lado, esto que utilizarlo en la manualística. No tenemos, desgraciadamente, todavía trabajos más profundos sobre, por ejemplo, historia del derecho precolombino, ¿no? Creo que hacen falta estudios de esa índole, quizás trabajos de carácter interdisciplinario que se lleven a cabo de la mano entre historiadores del derecho precolombino, historiadores de etnohistoria, ¿no es cierto?, que puedan llegar a conclusiones mucho más cabales, mucho más técnicas, ¿no?, que las que puedo yo reconstruir desde mi modesto sitial de historiador del derecho, que hace un manual, ¿no?, de historia del derecho, pero que sin embargo procuro en este caso rescatar, ¿no? Pero que bueno, ahí está, ¿no? Lo propio, he recogido alguna información, ¿no?, nueva sobre, por ejemplo, la conquista de Lima, ¿no? Es decir, se sabe de que se trataba de no solamente de una batalla, ¿no?, de una guerra que enfrentaba a españoles con indígenas, sino a españoles e indígenas de una parte y a indígenas de otro, ¿no? Es decir, de que los españoles libraron una batalla, pero con aliados, ¿no? Entonces, tanto así de que las armas que utilizaban, digamos, los españoles, no solamente eran armas, digamos, occidentales, ¿no?, sino las armas de indígenas, ¿no es cierto?, que luchaban aliados con ellos y que cayeron con ellos en este sitio de Lima, ¿no? Entonces, y que bueno, hay evidencias arqueológicas sobre eso y que demuestran de que la conquista no solamente fue, digamos, una proeza occidental, ¿no es cierto?, basada en el poderío de caballos o de pólvora, ¿no es cierto?, y del coraje de unos cuantos, sino de una alianza bien planeada, ¿no es cierto?, con otras tribus locales, ¿no?, que estaban también hastiadas, ¿no?, hartas del dominio incaico, ¿no? Entonces, aquello que en algún momento ya quedaba claro a partir, digamos, de ciertas hipótesis, ¿no? Creo que ahora se ha quedado ya demostrado en el terreno de las evidencias, digamos, arqueológicas, demostrado de una manera bastante elocuente, ¿no? Entonces, esto también se ha incorporado en este trabajo, ¿no? En este trabajo, entonces yo diría de que este pequeño manual presente un nuevo estado de la cuestión, ¿no?, sobre la base
de nuevas evidencias, ¿no? Creo que yo puedo decir de que en ese sentido se trata de un trabajo nuevo, ¿no? Otro aspecto, ¿no? La dinámica del derecho indiano, ¿no? No solamente son, digamos, instituciones de derecho indiano las más conocidas, ¿no? Un poco, por ejemplo, la importancia de instituciones ya y harto conocidas, sino, por ejemplo, la importancia de la escribanía, la importancia de los procuradores, ¿no? Estudios que se han hecho recientes y que presentan el papel de operadores del derecho en acción, ¿no? Es decir, no son investigaciones que he llevado yo a cabo, ¿no? Son investigaciones de otros colegas que en los últimos años en distintos países, en Estados Unidos, en México, en España, han llevado a cabo trabajos sumamente interesantes y que han presentado otras facetas del derecho indiano, ¿no? A partir del trabajo de operadores de segundo plano y que sin embargo han aprovechado inteligentemente, ¿no es cierto?, documentación, ¿no?, para demostrar de que llevaban a cabo pues una labor de intenso trabajo, ¿no?, que los llevaba a una, diría, a un empleo inteligente, ¿no? Y hasta diría, no, doble, ¿no? Doble, como un doble agente se hacían ricos muchas veces, no queda claro si a favor de los indígenas o a favor de la corona, quizás hacían una labor un poco egoísta, ¿no? A algunos autores como mi colega Renzo Honores ha hecho una labor en ese sentido y me parece que vale la Carlos, perdón, pena. Sí. se nos está acabando el tiempo. Salimos y volvemos a entrar con el mismo link para que termines tu presentación. ¿Cómo Abandonamos no? este Perfecto. Zoom y entramos con el mismo link al siguiente, así seguís hablando, ¿ok? Y no te ¿Cómo cortamos no? la idea. Perfecto. Estábamos Claro. con Renzo Honores, ¿eh? Retomamos en Renzo Sí, sí, Honores. sí. Bueno, Listo. Gracias. ¿En cuánto tiempo? ya, cierro ya y Listo. vuelvo a entrar. Entonces, bienvenidos de vuelta y continuamos entonces con la exposición del doctor Carlos Ramos Núñez. Adelante, Carlos. Bueno, se preguntaba Humberto Morales por qué había hecho un tercer capítulo tan largo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco con mi propia especialidad, ¿no? Es decir, los historiadores del derecho, ¿no es cierto?, de alguna manera nos organizamos, nos clasificamos, yo diría en dos grupos o tres grupos, ¿no? Aquellos que estamos especializados en lo que llamaríamos derecho indiano, ¿no?, que no es mi caso, y en aquellos otros que estamos especializados en lo que llamaríamos historia del derecho o historiografía del derecho patrio, ¿no? O nacional o republicano, como me llamaría yo, ¿no? Es decir, soy especialista en historia del derecho de los siglos XIX y XX, ¿no? Que básicamente esa es la producción en la que yo me he movido, ¿no? Que es sobre la que conozco más, ¿no? Es decir, sobre lo que más he escrito. Entonces, pensé utilizar como una especie de cajón desastre y hablar de todo, ¿no? En ese tercer capítulo. Eso explica que sea más grande, ¿no? Y que no haya optado por hacer divisiones internas allí, sino hablar de todo, ¿no? Que comprendieran los siglos XIX y XX, ¿no? Quizás ese carácter, digamos, enorme, ¿no? Mayoritario, elefantiásico casi, a diferencia de los capítulos más bien breves, minoritarios de los dos primeros, ¿no? Sobre los que tengo en realidad menos que decir, de los que conozco menos, ¿no? Entonces eso explica, ¿no? ¿Qué puedo decir, digamos, de este último capítulo, ¿no? Miren, el siglo XIX en el Perú es un siglo, pues, en el que yo llamaría, tiene características algo esquizofrénicas, ¿no?
¿Por qué? Porque la presencia del indio, por ejemplo, no obstante tratarse de un país andino, ¿no? Es ignorado, ¿no? Por las élites criollas, ¿no? Es decir, está ausente en la legislación, en las constituciones, ¿no? No obstante tratarse de una realidad potente, magnífica, eh, evidente, ¿no? Que salta a la vista, ¿no? Pero que sin embargo los códigos, las constituciones, prefieren no tratar sobre ellos, ¿no? Es decir, este, mm, recién en el siglo XX se produce un reconocimiento de lo obvio, ¿no? Y ya sea en los textos constitucionales, en los textos legislativos, ¿no? Es como si se tratase de pronto de un redescubrimiento de lo obvio, ¿no? Entonces, esta situación se da, y llamaríamos indigenismo, porque se da en varios campos de la cultura, ¿no? En la literatura, en la pedagogía, los estudios, y en el campo del derecho también, ¿no? Este, y aparece también ciertamente en las constituciones, la Constitución de 1920, la Constitución de 1933, en el Código de 1936, ¿no? Es decir, es una situación hasta cierto punto nueva, ¿no? Aparecen también juristas que reflexionan sobre el particular. No deje esto de sorprender, ¿no? De llamar la atención, ¿no? ¿Cómo es posible de que en un país donde hay una presencia masiva, digamos, del elemento indígena, no se haya reflexionado sobre él, no se haya pensado sobre él? Pero es que también hay que tener en cuenta que así como hay una presencia indígena enorme, también es importante considerar de que las élites blancas o mestizas, ¿no? También son los que marcan la pauta, digamos, de la legislación, ¿no? Marcan la pauta del gobierno, ¿no? Marcan la pauta de la organización política, ¿no? Bueno, ese es un detalle que también debe de tomarse en cuenta, ¿no? Y no ha sido el Perú el único caso, ¿no? Algo parecido ha ocurrido también en otros países como Bolivia, como Ecuador, ¿no? ¿No? De alguna manera también en países en los que la presencia, digamos, indígena ha sido menor, pero donde hubo una persecución de los mismos, el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? O el caso de Chile, ¿no? Exactamente, o donde incluso se negó, digamos, la presencia de ellos o se minimizó su presencia, también como el caso de Chile, ¿no? En fin, entonces estas situaciones sí se dieron, ¿no? Hay luego otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con la mano de obra, ¿no? La regulación de la mano de obra, ¿no? Es decir, por ejemplo, el fin de la esclavitud, ¿no? Es decir, la manumisión, ¿no? La necesidad de contratar trabajadores chinos, ¿no? Por ejemplo, a través de la contrata chinera, sobre todo para la costa peruana, ¿no? La idea de utilizar trabajadores para emplearlos en la empresa minera o en la explotación del caucho, ¿no? O en la explotación de las minas, ¿no? Es decir, a través de mecanismos jurídicos complejos, ¿no? Empleando, por otro lado, al propio Estado como una especie de auxiliar que sirve para utilizarlo compulsivamente a fin de que los trabajadores sean transportados, ¿no es cierto?, por la fuerza, empleando al propio Estado como una especie de agente subsidiario al servicio de los intereses empresariales, ¿no? Bueno, estas situaciones se dan, ¿no? El desarrollo de un derecho laboral, ¿no? En el que la voluntad del individuo se encuentra totalmente subordinada, ¿no? Es decir, también yo creo que esto aparece, ¿no?
la creación digamos, de un derecho, por ejemplo, penal, ¿no? En el que de pronto la recepción de ciertas ideas jurídicas, pensemos, por ejemplo, del positivismo antropológico, las ideas de Garófalo, de Lombroso, ¿no es cierto?, terminan siendo tergiversadas, ¿no? Es decir, la idea del criminal nato, por ejemplo, termina siendo subsumida a la idea de que son los hombres andinos o los afrodescendientes, los criminales natos, ¿no? Y que los descendientes, los eurodescendientes, no tendrían nada que ver, y en consecuencia las cárceles peruanas estarían atestadas de indígenas, ¿no es cierto?, o de afrodescendientes. Y bueno, y no solamente esto a nivel, digamos, de una reflexión de carácter teórico, sino la actuación de los jueces estaría orientada, digamos, a un tipo de decisión judicial, ¿no?, perfectamente mensurada, medida, a perseguir a los campesinos considerados indígenas natos, ¿no? Pero también de pronto una respuesta por parte de indigenistas peruanos que les repugna la idea del criminal nato y que más bien adoptan las ideas, por ejemplo, de Enrico Ferri, ¿no? Y dicen, no puede ser esto, porque los indígenas no son criminales natos, la criminalidad responde a circunstancias sociales, ¿no? El alcoholismo, por ejemplo, ¿no? O el consumo de la hoja de coca se deben a circunstancias externas, ¿no? Tienen que ver con la ignorancia, tiene que dedicarse a darles, se les tiene que dar una mejor educación, ¿no? Entonces, hay también, digamos, de pronto un discurso alternativo, ¿no? Entonces, que resulta muy interesante, ¿no? Entonces, en fin, estas son las ideas que también se lanzan y que están presentes aquí, ¿no? Entonces, hay ciertamente un discurso que yo diría mayoritario, pero hay también un discurso que yo diría alternativo, minoritario, de resistencia, que igualmente se encuentra presente y que he querido también poner de manifiesto, ¿no? En fin, hay también, digamos, un discurso judicial, ¿no? El discurso judicial, digamos, de explotación, ¿no? Pero hay también un discurso judicial de resistencia a favor de los derechos humanos, a favor de la protección de los grupos indígenas y también de los derechos humanos en general, ¿no? Entonces, esta es, digamos, esta historia del derecho peruano que he querido construir y que, bueno, he querido presentar y que espero que sea útil para los estudiantes y también para cualquier persona que quiera acercarse a la lectura, al conocimiento de la historia del derecho en el Perú, ¿no? Esto, Muchas Viviana, gracias, sería lo Carlos. que quiero Muchas decir. gracias por haberte ajustado al tiempo. Y ahora vamos a abrir los minutos que quedan, que no son muchos, lamentablemente, para comentarios y preguntas. Les pedimos a los que van a querer comentar o preguntar que por favor sean concisos, así le damos la oportunidad a todos para participar. En este auditorio, Carlos, te cuento que hay gente de España, de Estados Unidos, de Chile, de tu país, por supuesto, de Ecuador, de Brasil, del interior de Argentina, de Suiza, que se han unido a esta presentación para escucharte. Y acá también tenemos varios autores de manuales, que seguramente están con muchas ganas de hacer comentarios. Veo la mano alzada del doctor Ezequiel Abásolo, que seguramente quiere calentar motores, así que Ezequiel, adelante. Me diste, pues, te estoy escuchando cortado, creo que yo estoy mal con el audio, pero ¿puede ser? No, puede ser que yo en un momento dado no tuve buena conexión. Sí. Lo que quería decir, no sé hasta dónde llegaste.
Cuando hablaba de vos o cuando hablaba de los demás. No. Yo solamente dije que veía que tenías la mano levantada, la manita Sí, azul. eso. Simplemente, pero no perdamos la oportunidad de al querido Ricardo, que debe estar con un deseo intelectual y afectuoso al mismo tiempo. Ay, veo a mi amigo Ricardo, claro, Ricardo, querido. Gracias, yo tenía la esperanza de que no me pasara la palabra, Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero mandarte un abrazo enorme, Carlos. Te extraño terriblemente, pero tengo que decirte que no te hubiera reconocido. Creo que te encontraba en la calle y seguía caminando de largo, porque con esas barbas enormes y tan prusianas que te ha dejado, verdaderamente muy difícil reconocerte. Acabo de hacer una impresión de pantalla cuando estabas hablando y se la he mandado a Esther preguntándole si reconocía a esta persona. Y me dijo, ¿es Carlos Ramos Núñez? Le digo, sí, es Carlos Ramos Núñez. Bueno, Carlos, simplemente decirte que yo creo que no existe persona que no se maraville ante tu capacidad extraordinaria de producir cosas excelentes. Porque no es solamente tu capacidad de producir. Primero, a quien te conoce, lo primero que le impacta es tu capacidad de leer y de leer con jugo las cosas. Alguna vez he estado contigo y te has llevado un libro grueso a la noche a tu habitación del hotel y a la mañana siguiente lo tenías todo marcado, cosa que realmente yo no sé cómo haces, porque aparte habías dormido, así que no sé cómo haces para hacer eso, no sé cómo eres capaz de leerte unos libros gruesísimos y marcarlos y tenerlos anotados a la mañana siguiente. Yo creo que esto es algo que va más allá de lo lógico y de lo humanamente creíble. Pero además de todo, tu capacidad de producir, y aparte de producir cosas buenísimas, y aparte de cosas buenísimas, cosas variadas, porque creo que sos un ejemplo muy claro de aquello que llamaste en una de tus obras, que para mí es una de las obras que más destaco, porque yo te considero no solamente un gran historiador del derecho y un gran jurista, sino un filósofo del derecho, verdaderamente, y aquello que llamaste el nuevo humanismo. Y yo creo que cuando hablaste del nuevo humanismo, en gran medida hiciste un autorretrato, porque yo creo que vos, y ahora con esa barba aparte, ya estás completo como nuevo humanista, ya sos un humanista del siglo XV, ahora, pero traído al XXI. Pero lo cierto es que además tuviste la capacidad de darte cuenta hace varios años, cuando muy poca gente se daba cuenta, Manuel Castells y algunos pocos más, tuviste la capacidad de darte cuenta la revolución que estaba generando en el mundo del conocimiento, la construcción del sistema de redes. Y me acuerdo la importancia, por ejemplo, una cosa que no aparecía en ningún lado, de la importancia del hipervínculo. ¿Y quién va a hacer que hable de la importancia del hipervínculo? No un especialista en programación, un historiador del derecho, y no de Estados Unidos, de Alemania, de Israel, no, de Perú. ¿No? Y estos son realmente cosas extraordinarias que hacen que tengas por derecho propio un lugar de privilegio en la constelación de los pensadores del derecho y las pensadoras del derecho del mundo en esta época. Yo considero que vos sos una de las personas más brillantes que hay en el mundo jurídico en este momento en todo el planeta. Y lo digo con absoluta sinceridad porque no me gusta decir cosas que no pienso. Y además te metés con la literatura, te metés con lo social, te metés con la relación entre el arte y el derecho, te metés con las visiones de lo jurídico desde afuera, de los puntos de vista tradicionales, en muchos casos completamente perimidos. Yo te escuchaba recién hablar de arqueología. Bueno, ¿cuántas veces con vos hemos cenado hablando de la arqueología jurídica y de cómo todavía había núcleos en los cuales en las facultades de Derecho los propios historiadores de Derecho negaban la existencia misma de la arqueología jurídica? Y entonces, esto que vos traés ahora, aparte de alguien que ha estado trabajando con Machu Picchu y que ha estado trabajando, como eres tú, que ha estado trabajando muy de cerca
con las problemáticas concretas del derecho precolombino o pre-europeo, como uno lo quiera llamar, en América, verdaderamente es algo muy importante. Yo, la verdad que espero, primero quiero leer el libro, por supuesto, pero además de eso, espero que por lo menos para el Departamento de Ciencias Sociales nos mandes un ejemplar para la biblioteca del Departamento de Ciencias Sociales. Este es un pedido que va suscrito por los 3 catedráticos de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora doctora Diana Kluger, profesor doctor Ezequiel Abasolo y él que habla. O sea que es un pedido masivo, unánime, contundente e irrevocable, de que nos mandes con urgencia un libro para la biblioteca del departamento. Y si pueden ser 2 o 3 libros, mejor. Excelente. Si pueden ser 2 o 3, mejor, porque total el precio del envío es el mismo. Entonces, con lo cual dividido por 3 es menor el costo por libro. Entonces, la verdad es que además de querer realmente leer ese libro, quisiera que toda la gente te escuche y te lea en todo el sentido que eso significa. O sea, que realmente asimile lo que hoy en día significa hacer verdaderamente historia del derecho. Y esto que dijiste recién de la vinculación con la antropología, vamos, la antropología jurídica es hoy en día una hermana y compañera de camino. Y compañera de camino, la palabra compañera de camino en este momento está muy, muy correcta porque vos sabés que acá en Argentina estamos fundamentalmente con la vacuna Sputnik, y Sputnik en ruso significa justamente eso, compañero de camino, ¿no? O sea que realmente hoy en día podríamos decir que la arqueología jurídica, la antropología jurídica es una Sputnik de la historia del derecho, es una compañera de camino de la historia del derecho. De la misma manera que nosotros hoy en día no podemos trabajar sin la sociología jurídica, sin el análisis económico del derecho, etcétera, etcétera. De manera que, Carlos, una vez más, aparte del placer enorme de verte y ver que estás bien, que Inti y Pilla te sigan dando mucha, mucha salud. La verdad, felicitaciones desde el corazón, hermano querido. Felicitaciones. Sos un orgullo para toda Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, nos están quedando pocos minutos. Doctora Abasolo. Bueno, muy bien, más allá de agradecerle, por supuesto, al autor del libro, al querido Carlos Ramos Núñez, que nos haya distinguido con la presentación de su libro en nuestro ciclo de actividades. Es una cuestión de amistad, pero es una cuestión también de calidad científica, que yo estoy muy, muy grato, y también muy grato con el querido Humberto Morales Moreno, que con él, además de ya los vínculos mantenidos con el instituto, de alguna manera estamos haciendo una actividad, la primera actividad conjunta con el Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, y esto también es otra cosa muy importante. Por supuesto, también agradecerles a todos el auditorio que nos prestigia con esto. Yo quería compartir algunas ideas también que me parecen del libro. No lo he leído con la profundidad que debiera, pero me he ido acercando y creo que es bueno llamar la atención de algo que además también hay otra cosa que le tenemos que agradecer a Carlos Ramos, que es que nos ha permitido poner en candelero el tema de la manualística, que es un tema pendiente para reflexionar. La manualística, ¿qué manualística? ¿Para qué derecho? ¿Para qué lector? Bueno, es todo un tema, y yo creo que acá ya estamos abriendo la puerta para alguna actividad, no sé si este año o el año próximo, acá, o también como hemos podido hacer hoy, gracias a la inmediata oferta de Ricardo con el auspicio del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho. Y hay varias cosas, hay varias palabras que creo que vienen muy bien en relación con este nuevo aporte de Carlos. Voy a decir algo que, cuidado, porque el sonido inicial
puede sonar crítico, y no lo es, no lo es. Pero el libro de Carlos es un libro engañoso. Engañoso porque la primera impresión que el lector recibe es que es un libro de fácil lectura. Y tiene un nivel de lectura fácil. No es de fácil. Sí. Por eso, engaña, porque además está muy bien escrito, porque si hay otra cosa que hay que decir de Carlos, es que además es un escritor. No solamente es un filósofo y un jurista, sino que es un escritor. Entonces, se lee con un placer, con un, digamos, la palabra, o las palabras que uno puede ver con esto es elegancia, ritmo, o sea, es un placer leerlo. Pero es un libro que no sé, Carlos, después en todo caso podrás complementarlo o no. Es un libro que se puede leer en varios niveles, y es un libro que el estudiante, si es que es el estudiante, vamos a decirlo, el neófito que se acerca estructuralmente al conocimiento del pasado jurídico, tiene que leer con un profesor. No es un libro para la lectura aislada, no es un libro autónomo, vamos a decirlo así. Y esto, a pesar de lo que pueda suceder, o que se pueda imaginar, para mí es un gran mérito. O sea, en estos tiempos donde hablamos tanto de la virtualidad, la distancia, este libro se engarza en un proceso de pretendido de diálogo, de enseñanza-aprendizaje, donde la lectura tiene que estar guiada. La lectura está guiada para incorporar datos, para ubicarlo, para llevar adelante alguna lectura crítica complementaria, porque, claro, ha tenido la elegancia de la simplicidad, pero esto es algo que justamente hay muchas cosas implícitas, hay lectura densa, cada página o cada grupo de páginas puede dar para una clase, o sea, los contenidos aparentemente son pocos, ¿por qué? Porque es casi un libro iceberg, un libro que muestra la punta de un fenómeno jurídico complejo donde se entrecruzan lo antropológico, lo social, lo económico y lo estrictamente jurídico, porque además también este es otro de los temas dentro de esa polémica, digamos, que estamos diciendo, de la manualística o polémica en ciernes. Y es que estos son los manuales que tenemos que tener, los manuales de juristas, los manuales de expertos. Hay toda una manualística de poca calidad, la manualística del que se cree experto en manuales, que es un rejuntado de información hecha por otros, sin orden ni concierto, donde digamos, es el manual por acumulación, por rejuntado. Y están estas otras obras donde hay una columna vertebral, hay una preocupación, además otra cosa, por supuesto. El gran desafío que tiene el autor del manual es la selección de la enorme cantidad de información que hay hoy. O sea, el problema, antes el manual bastaba con ser como una especie de guía de teléfonos. Juntaba. Hoy tenemos que saber seleccionar. Es como el escultor que encuentra en la veta del mármol la forma, y al final se queda con el 5% del material. ¿Por qué? Porque ha ido sabiendo sacar, y por supuesto, frente a esto, siempre puede haber alguna objeción, alguna perspectiva, ¿por qué no esto? ¿Por qué lo otro? Yo creo que igual, este es un libro que va a servir para dar muchas excelentes aproximaciones pedagógicas a la historia del derecho peruano y al mismo tiempo diferentes. El docente se va a poder apropiar del libro y hacer su propio curso. En este sentido, además, le puedo decir lo siguiente, y creo que ahora no es porque esto no es para generar un derecho a réplica, estamos
por supuesto que todos pueden participar, pero quería compartir esto. Ezequiel, quedan muy sí, pocos minutitos. Sí, sí. Y para terminar, gracias Viviana, lo que les quería decir es, leer el libro de Carlos Ramos Núñez es escuchar la voz de Carlos Ramos Núñez. Yo lo leía y lo escuchaba a Carlos. O sea, era una lectura donde su ritmo, su elegancia, su fineza se transmitían a la palabra escrita. Así que muchas gracias, Carlos, por este nuevo aporte. Gracias, Ezequiel. Yo solamente quiero agregar algo a lo que dijo Ezequiel y le voy a dar el uso de la palabra a Humberto para después sí que Carlos cierre. Agregar esto que señalaba Ezequiel, qué importante y qué difícil, contrariamente a lo que todos pueden suponer, que es escribir un manual hoy en día, cuando lo que sobra es información. Entonces, realmente armar un manual en estos tiempos es dificilísimo y Carlos lo ha logrado. Entonces, creo que el próximo trabajo de Carlos tendría que ser cómo escribir un manual y no perecer en el intento. Y una pregunta que acá están haciendo por el chat, que es si el manual se consigue en Argentina, ¿cómo se puede conseguir? Entonces, le doy el uso de la palabra a Humberto, cortito, 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 contesta Carlos y nos despedimos porque nos quedan muy pocos minutos. Adelante, Humberto. Gracias, Viviana. No, yo solamente para suscribir lo que ha dicho mi amigo Ezequiel sobre este manual, ¿no? El arte del manual que ha hecho nuestro amigo Carlos Ramos. Y también creo yo que además de que se trata de un manual que evidentemente requiere una lectura guiada, yo creo que sí puede detonar, creo que va a detonar o ya está detonando en el Perú, y yo espero que también en la región, incluyendo México, donde estamos preparando un manual también, pero me parece que este manual nos va a servir también de acicate para ver estas múltiples vetas que se presentan en una rápida historia del derecho. Hay plumas privilegiadas, y yo coincido con el doctor Rabinovich, de que el hecho de que Carlos Ramos sea ante todo un escritor, ¿no? Es un jurista, pero es ante todo un escritor, pues ya es de gane. Es difícil escribir un manual cuando no se es un buen escritor. Entonces, también ahí hay un requisito adicional que yo espero que nos sirva de experiencia para los manuales que vienen y para las discusiones que vienen en la región y a nivel global. Muchas gracias y felicidades por esta presentación. Un abrazo, Carlos, desde México. Ya nos veremos por Puebla en este año. Felicidades a todos. Bueno, Carlos, antes vuelven a preguntar acá en el chat cómo se consigue el libro, antes de que respondas a todos los demás comentarios. ¿Se puede conseguir en Argentina? ¿Hay una versión digital? ¿Hay una versión en papel? Bueno, la editorial Palestra, una editorial peruana, entiendo que vende en la Argentina, ¿no? Es decir, yo personalmente no me encargo de eso, pero es la editorial Palestra, que es una editorial reconocida en el campo del derecho y que vende en la Argentina. Yo estimo de que habría que buscar en internet Palestra. Es más, llamaré al editor Pedro Grandes para decirle de que vea pues la manera de colocar el producto en Argentina, ¿no? Y que hay mucha gente que me está pidiendo el libro, ¿no? Es decir, ustedes saben de que el autor es el que menos sabe de estas cosas y que es básicamente una labor del editorial, ¿no? Bueno, me alegra que haya personas que estén interesadas en la adquisición del libro, ¿no? Bueno, si querés saludar, bueno, debo Carlos, de agradecer. No queda eso, no queda más tiempo que para tu saludo o algún comentario. Debo de agradecer a Viviana Kruger, ¿no es cierto? A Ezequiel Abásolo por la organización, a Humberto Morales, ¿no es cierto? Por la presentación, a mi amigo Ricardo Rabinovich por las palabras y a todas las personas que han estado presentes para escuchar estas palabras, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Humberto, muchas gracias a todos los que participaron, realmente un lujo de presentación del libro,
una obra que seguramente vamos a consultar todos, y agradecerles a los presentes y decirles que los esperamos el próximo jueves con una charla interesantísima de Graciela Swiderski, una investigadora que trabaja en la sección Documentos Escritos del Archivo General de la Nación y que nos va a explicar cómo podemos trabajar con el material que existe en el Archivo General de la Nación de la República Argentina. No sé, Ezequiel, si vos querés despedirte. Bueno, por supuesto, agradecerles a todos. De paso también hay un avisito que Humberto Morales está colocando del Instituto Latinoamericano, del próximo congreso que se va a hacer en Río de Janeiro. Él deja ahí su mail, así que también para todos los colegas, estén al tanto de esta actividad del Instituto Latinoamericano. Yo le quiero agradecer a todos los que están acá, al querido Agustín Bermúdez Aznar, que no lo había podido saludar, además también a Eduardo Martiré, a José María Díaz Coucelos, al maestro Levalli, bueno, a Fernando Mayorga. Realmente nosotros estamos haciendo comunidad latinoamericana y diríamos también, bueno, latinoamericana con nuestros colegas europeos, y esta es una realidad. Y de hecho, por ejemplo, fijémonos una de las cosas, creo que también tenemos que empezar a pensar en otra dimensión. Nuestros libros tienen que ser digitales, ¿no? Digitales, este es el tema de hoy. Digital no quiere decir gratuito, puede haber contenidos gratuitos, pero si hoy tuviésemos el libro en formato ebook, de acá, de los 40 que están, salen 20 que están dispuestos a comprarse el libro. Las redes nos llevan a ese proceso, ¿no? Y que además es muy bueno, muy, muy bueno, ¿eh? Así que yo estoy muy contento con la presencia de todos ustedes, de todos los queridos amigos que están acá. Y, dice, Ricardo dice, el libro, Ricardo Fecia, querido amigo de Santa Fe, dice, el libro está en ebook. Nosotros tenemos, entonces, es verdad que los autores a veces no somos muy diestros en esto. Veamos el formato. En todo caso, para los que están acá, si después tenemos el formato en ebook, decir, miren, sabemos que está en la editorial, en tal sitio, así les hacemos la colaboración y la orientación. Y creo que este es el momento de dejar abierta la puerta, como suele pasar en nuestras reuniones. Cada reunión es el momento de abrir nuevos caminos. El tema de la manualística nos está convocando como historiadores del derecho. Dejamos el tema abierto para sucesivas reuniones y sucesivas discusiones. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta la próxima. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Muy amable. Gracias, Un abrazo a bye. todos. Felicitaciones. Muy gentiles. Gracias, felicitaciones. Chao, chao. Hasta pronto. Magnífica la conferencia, magnífica. Muchas Gracias. Gracias. Saludos.